Hola, buen día, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Bueno, aquí estamos comenzando nuestra clase número octava y última ya, de nuestro curso de Deleuze y el arte, sensaciones, perceptos, afectos, aquí en Cursa Virtual. Eh, es para mí es un placer, ¿no?, dar esta última clase y es un poco una tristeza porque es un recorrido, la verdad, que disfruté muchísimo compartiendo con ustedes cuáles son las diferentes visiones deleuzianas sobre el campo del arte. Pero bueno, hay que darle un fin en un momento. Vamos en nuestra última clase a abordar la cuestión de la literatura angloamericana, la literatura obviamente inglesa y norteamericana, que tiene predilección en la percepción de Deleuze, y para eso vamos a tomar sobre todo tres textos, como están marcados en el programa. Vamos a tomar Diálogos de 1977, particularmente una sección que se llama el capítulo segundo de la superioridad de la literatura angloamericana. Vamos a tomar un texto que se llama Le Puisé en francés, en castellano es El Agotado. Es un texto breve que en verdad es muy curioso, publicado en 1992 sobre Beckett. Es un ensayo que fue escrito por Deleuze a propósito del estreno, ¿no?, de 4 obras de Beckett escritas para televisión, titulada Quad, ¿no? Ese texto se editó, tengo entendido que, bueno, está editado en francés obviamente, en castellano creo que no está editado, salvo esta versión que yo tengo, que la pueden encontrar, digamos, online, y que la vamos a subir, que es un PDF con el texto de Beckett, que se llama El Agotado, ¿no? Le Puisé en francés, y que dice cosas interesantes sobre Beckett. Y por último, pero a mi juicio el texto más importante sobre literatura, y que por algo pusimos la literatura hacia el final, por la edición en 1993 de Crítica y Clínica, este libro, de Deleuze, que tiene una cantidad de ensayos sobre autores, sobre el primer texto. Yo seleccioné algunos. El primero, que es La literatura y la vida, me parece clave, con ese cerraremos. Luego hay ensayos sobre Louis Wolfson, sobre Lewis Carroll, sobre Beckett, sobre Lawrence, sobre Sacher-Masoch, sobre Whitman, sobre Bartleby de Melville, sobre Jarry, sobre Lawrence, sobre T.E. Lawrence, bueno, sobre Platón, Spinoza, Heidegger, Nietzsche, también sobre filósofos, pero la mayoría son textos de literatura. Así que me parece a mí el libro literario más importante de Deleuze. La clase de hoy es un material de lectura breve el que tengo, así que voy a leérselos, que simplemente son 2 pinceladas generales, porque me parece que acá quiero trabajar más con los textos, ¿no? Son textos muy ricos, ¿no? Entonces quiero leer más y analizar más, me parece que va a ser más nutritivo que este material, ¿no? Entonces arranco brevemente con lo que tengo escrito. Son 2 puntos. El primer punto dice lo siguiente: la literatura angloamericana, en detrimento del, entre comillas, sucio secretito francés, esto es una expresión de Deleuze, que la vamos a ver ahora, que señalan y reivindican Deleuze y Guattari, autores como Melville, Whitman, D. H. Lawrence, Scott Fitzgerald, Faulkner, Malcolm Lowry, Jack Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Bob Dylan, Patti Smith. Sí, aunque no parezca, estos son autores que aparecen en diálogos y aparecen también en Mil Mesetas, ¿no?, en Rizoma sobre todo. Resulta de un devenir. Volvemos a esta palabra que citamos la vez pasada, recuérdenla: un devenir, un proceso inacabado, un perpetuo movimiento y repliegue, un viaje eterno del paisaje americano. Acá hay una aclaración, digamos, ¿no? Ellos hablan Deleuze y Guattari hablan de, digamos, de angloamericano, y particularmente Deleuze, pero es Estados Unidos, básicamente, ¿no? ¿Hay autores latinoamericanos que mencione Deleuze? Sí. ¿Cuáles son los autores latinoamericanos? Bueno, uno ya lo mencionamos cuando hablamos del barroco, que es Borges. Borges es un autor que aparece bastante mencionado en varios momentos. Aparece en La imagen tiempo, aparece en Lógica del sentido. Si Borges es, yo creo que el autor latinoamericano más mencionado. Otros autores, por ejemplo, Carlos Castañeda, el autor de las enseñanzas de Don Juan, aparece también por la relación con las drogas, con las experimentaciones con las sustancias psicoactivas, ¿no? Pero después no hay muchos otros autores latinoamericanos.
Directores de cine, bueno, sí, por ejemplo, aparece Glover Rocha, el brasileño, Glover Rocha, aparece Hugo Santiago, que es un director argentino también, pero hay que decir que Deleuze no hay demasiada reflexión deleuziana particularmente sobre literatura latinoamericana, salvo estos autores que mencioné, digamos, ¿no? Entonces, el paisaje americano sería el paisaje norteamericano, estadounidense particularmente, ¿no? Bueno, dice, es una literatura que responde también al viaje por la superficie americana, en definitiva, por su carácter rizomático, no arbóreo o jerárquico. El viaje americano, tal vez cualquier viaje, es rizomático. Un paisaje, un pensamiento y un paisaje a partir del espacio, del plano, no de la temporalidad ni del historicismo europeizante y totalizante, es decir, la filosofía de Hegel. Esto lo vamos a ver ahora cuando lo leamos. Este concepto de rizoma es un concepto central, sobre todo, bueno, que lo pueden leer en Mil Mesetas, en la primer meseta, en el primer capítulo de Mil Mesetas, se llama rizoma, y el rizoma tiene que ver sobre todo con una figura que viene de la, digamos, que viene básicamente de los vegetales, que viene de la botánica, que Deleuze opone a la figura arbórea. El árbol es jerárquico, el árbol tiene raíces, el árbol tiene una lógica que uno podría determinar como estructurada, mientras que el rizoma no, es desestructurado, el rizoma no es jerárquico, es anarquizante, cualquier punto se conecta con cualquier otro. Bueno, es una imagen que habla de una ontología anarquizante que él ve en la literatura angloamericana, digo, que en general ve que van a ver que son autores donde este proceso de devenir, este proceso de disolución del yo, este proceso de transformación permanente es la norma, no la excepción como sería en Europa, ¿no? Esto lo vemos en Europa, bueno, en Proust, en Kafka, en Sacher-Masoch, en estos tres autores, pero no es muy usual. Europa tiene una tradición, como vamos a leer ahora, muy historicista, a diferencia de la tradición empirista, que sí le interesa a Deleuze y que él ve en la literatura angloamericana, entre otras cosas, ¿no? Bueno, sigo con el segundo punto. Dice, en esta vuelta al caos, Deleuze busca el medio, lo desbordado, las mesetas, las formas que no admiten fundamento alguno. La escritura y el viaje funcionan como máquinas que arrojan leñas de fuga, que abandonan los estratos. El filósofo y el viajero deben desaparecer impersonalmente, deben ir desconocidos. Escribir y viajar son actividades paralelas. Las dos se apoyan en mapas, una cartografía sináptica, como una garantía de otra cosa que no se puede definir porque se va por la tangente, porque huye. Tal es el caso de la tradición literaria y cultural norteamericana, que forjó una mitología que le debe mucho a personajes singulares y liminares que se constituyen desde el borde. Y acá hablamos de la mayoría de los escritores, y no solo escritores, también de otro tipo de artistas que le interesan de la tradición angloamericana de Deleuze, Melville, Thoreau, Emerson, Whitman, Poe, Scott Fitzgerald, Salinger, Pynchon, Kerouac. Podemos sumar incluso a algunos músicos de jazz, ¿por qué no? Como Charlie Parker o como Coltrane, directores de cine como Orson Welles, autores como Bob Dylan, pintores como, además de Bacon, como Jackson Pollock, Laurie Anderson, William Burroughs, que es un autor muy citado también por Deleuze, Cormac McCarthy, otros autores que quizá no están citados por Deleuze, pero que uno puede entender que vibran en esta misma sintonía de la dinámica rizomática y de la literatura como un proceso de devenir permanente. La tradición literaria norteamericana es entonces una tradición de la huida, de la línea de fuga, del movimiento físico o psíquico, o sea la carretera literal, o sea el movimiento psíquico de las sustancias psicoactivas, de la experimentación mental, la huida como plexo del devenir, y ahí vemos las diferentes figuras literarias retóricas o metafóricas o diegéticas que se utilizan sobre todo en el campo literario americano, las carreteras, las highways, las autopistas californianas, ¿no? Las road movies, ¿no? De Dennis Hopper, de Monty Hellman, las autopistas, los metros, ¿no? Los motociclistas californianos, los Hell Angels, pero también los net surfers, o sea, los hackers, las millas de Indianápolis. Es decir, son todas figuras, ¿no? Que tienen que ver con la tradición norteamericana
y que a Deleuze le interesan precisamente porque ejemplifican a la perfección esta noción de la línea de fuga desde el punto de vista literario. Dice, esa vocación para salirse del control, al cual inevitablemente pertenecen, forma parte de una idea que Deleuze quiere sostener como punta de lanza de un pensamiento abierto que resiste a la filosofía de la representación, que él repudia, que él rechaza, ya lo vimos desde Carmelo Bene, desde la noción de teatro de Carmelo Bene, y la conciencia o el privilegio de la conciencia que también rechaza en favor de la experimentación, ¿no? Entonces vemos que, y esto se lo puede decir no solo para la literatura, para el arte que le interesa a Deleuze es un arte no representativo, experimental, empírico, donde el proceso de devenir es el eje, donde el proceso de experimentación es el eje. Bueno, vamos ahora sí a leer de la superioridad de la literatura angloamericana. Vean ustedes cómo empieza. Es un texto además que está escrito, es hermoso de leer, porque es en sí mismo un texto literario. O sea, es un texto de filosofía, pero es sobre todo un texto literario, como está escrito. Dice, partir, evadirse es trazar una línea. El objeto supremo de la literatura, según Lawrence, partir, evadirse, atravesar el horizonte, penetrar en otra línea. Así es como Melville aparece sin darse cuenta en medio del Pacífico. La línea de fuga es una desterritorialización. Los franceses no saben muy bien lo que es eso. Por supuesto, como todo el mundo, huyen, pero piensan que huir o bien es escaparse del mundo, mística o arte, o bien es una especie de cobardía, una manera de eludir los compromisos y las responsabilidades. Pero huir no significa ni muchísimo menos renunciar a la acción. No hay nada más activo que una huida. Huir es lo contrario de lo imaginario. Huir es hacer huir, no necesariamente a los demás, sino hacer que algo huya, hacer huir un sistema como se agujerea un tubo. Dice, solo hay una manera de descubrir mundos, a través de una larga fuga quebrada. La literatura angloamericana no cesa de presentar esas rupturas, esos personajes que crean sus líneas de fuga, que crean gracias a la línea de fuga. Thomas Hardy, Melville, Stevenson, Virginia Woolf, Thomas Wolfe, Lawrence, Fitzgerald, Miller, Kerouac, en todos ellos todo es huida, devenir, paso, salto, demonio, relación con el exterior, ¿no? Este es el punto. Vean lo que dice la página 46. La huida es hacia el oeste, el descubrimiento de que el verdadero este está al oeste, en sentido de las fronteras como algo a franquear, rechazar, superar. Los franceses son demasiado humanos, demasiado históricos, están demasiado preocupados por el futuro y el pasado, no hacen más que pararse a recapitular, no saben devenir, piensan en términos de pasado y de futuro históricos. Esta es una de las primeras razones por las cuales Deleuze va a sostener o a mantener la superioridad de la literatura angloamericana, porque hay en la tradición francesa un historicismo, una necesidad de recapitulación, un hegelianismo en el fondo, un idealismo que él repudia y que no ve en la tradición angloamericana, que es una tradición del devenir. Vean lo que dice la página 48. La literatura angloamericana está atravesada por un oscuro proceso de demolición que arrastra consigo al escritor. ¿Una muerte feliz? Dice, los peligros que se corren, la paciencia y las preocupaciones que hay que tomarse, las rectificaciones que constantemente hay que hacer para librarla, de las arenas y de los agujeros negros, eso solo puede aprenderse en la misma línea, al mismo tiempo que se la traza. La manera francesa de recomenzar consiste en partir de cero, en buscar una primera certeza como punto de origen, en buscar siempre un punto de apoyo firme. Bueno, ahí uno podría decir, a un punto acá, es la visión cartesiana, es el cartesianismo tan francés, digamos, ¿no? Descartes buscaba el punto cero, buscaba la certeza indubitable del comienzo, que era el cogito. La otra forma de recomenzar, dice Deleuze, por el contrario, consiste en continuar la línea interrumpida, en añadir un segmento a la línea quebrada, en hacerla pasar entre dos peñascos, por un estrecho desfiladero o por encima del vacío, precisamente allí donde se había interrumpido. El principio y el final nunca son interesantes, el principio y el final son puntos, lo interesante es el medio, lo interesante es el entre o el medio, ¿no? Esto es lo que ve en la tradición inglesa o anglo, ¿no? En que es una tradición del medio, es una tradición
de la carretera, es una tradición del entre, es una tradición del vínculo, de la Y, del I, de la conexión. No es una tradición del origen. Ese es el problema, entre comillas, problema, a ver, lo que está planteando acá Deleuze, a ver, no es que haya un problema en la literatura francesa. Cada literatura tendrá ciertas características. Lo que no ve Deleuze es que esas características sean afines a su filosofía. Estamos hablando de eso, digamos, ¿no? Hay una filosofía deleuziana y esa filosofía encuentra mayor afinidad, mayor lógica, en la tradición literaria angloamericana que en la propia, que es la francesa, salvo estas excepciones que mencionamos, como el caso de Proust, ¿no? Que es su lectura de Proust. Vean lo que dice la página 48. Los franceses piensan demasiado en términos de árbol, el árbol del saber, los puntos de arborescencia, el alfa y el omega, las raíces y la copa. Justo lo contrario de la hierba. La hierba no solo crece en medio de las cosas, sino que ella misma crece por el medio. Esto le interesa de la literatura angloamericana. El privilegio de la hierba, ¿no? De la hierba a diferencia del árbol, ¿no? Bien. Vean este ejemplo que da muy interesante también de Herman Melville, ¿no? Dice acá, a ver, bueno, acá habla primero del Antiguo Testamento, estoy en la página 51, dice hacia el final, dice, ¿y de qué es culpable el capitán Ahab en Melville, ¿no? En Moby Dick? De haber elegido a Moby Dick, de haber elegido la ballena blanca en lugar de obedecer a la ley de grupo de los pescadores, que dice que cualquier ballena es buena para ser cazada. Es el elemento demónico de Ahab, su traición, su relación con Leviatán, esa elección de objeto que lo compromete en devenir ballena, ahí viene el devenir animal. El mismo tema aparece en Pentesilea de Kleist. El pecado de Pentesilea es haber elegido a Aquiles, el pecado, perdón, es haber elegido a Aquiles cuando la ley del Amazonas ordena no elegir al enemigo. Más adelante en la 52 dice, escribir es trazar líneas de fuga. Acá ya tenemos definiciones de literatura. Escribir es trazar líneas de fuga que no son imaginarias y que uno debe forzosamente seguir porque la escritura nos compromete con ellas. En realidad nos embarca. Escribir es devenir, pero no devenir escritor, sino devenir otra cosa. Un escritor de profesión puede juzgarse según su pasado o su futuro, según su porvenir profesional o según la posteridad, ¿no? Bien, este texto es tan fascinante que podría leerlo entero, ¿no? Pero ahí ya tenemos definiciones. Escribir es trazar líneas de fuga, escribir es devenir. Vean en la página 56, acá viene lo que les decía del secretito francés. Lawrence, D.H. Lawrence, que es un autor que también le fascina, lo cita todo el tiempo, dice, denunciaba el defecto que según él atravesaba toda la literatura francesa, la manía del sucio secretito. Los personajes y los autores siempre tienen un secretito que alimenta la manía de interpretar. Siempre hay algo que nos recuerda otra cosa, que nos hace pensar en otra cosa. De Edipo hemos retenido el sucio secretito, y no Edipo en Colonna, en su línea de fuga, devenido imperceptible, idéntico al gran secreto vivo. El gran secreto es cuando ya no tenemos nada que ocultar y que entonces ya nadie puede atraparnos. Secreto a voces, nada que decir, pero desde que han inventado el significante las cosas no han mejorado. Entonces, este es el punto. ¿Qué es el sucio secretito? Bueno, es una visión edipizante de la literatura. O sea, los personajes y los autores siempre tienen un secretito que implica una interpretación. Hay una visión interpretativista y no experimental, un privilegio de lo representativo por sobre el devenir, una visión edipizante en contra de la visión desedipizante, es decir, una lectura del deseo en clave privatizada, familiarista, traumática, conflictiva, ¿no? Triste. Eso es lo que él ve en la tradición francesa, sobre todo, ¿no? Lo cual me parece que no le falta bastante razón, digamos, ¿no? En general es así. Son narraciones bastante como neurotizantes. Eso es lo que me parece a mí que le molesta bastante a Deleuze de la tradición francesa, cierta neurosis que aparece presente. Lo cual es cierto, digamos, hay cierto elemento de neurosis que tiene una presencia bastante marcada, ¿no? Bien, vamos a la página 58. Dice,
eh, sobre el tema del devenir, ¿no? Dice, acá está, ¿no? También marcando la diferencia con la literatura francesa. Dice, la literatura inglesa o americana es un proceso de experimentación. Han matado la interpretación. Experimentación versus interpretación. Por eso, y abajo dice, la literatura francesa abunda en manifiestos, en ideologías, en teorías de la escritura, pero a la vez en querellas personales, en puntualizaciones de puntualizaciones, en complacencias neuróticas, en tribunales narcisistas. Los escritores tienen su posilga personal en la vida, pero a la vez su tierra, su patria, tanto más espiritual en la obra por hacer. La literatura francesa es a menudo el elogio más descarado de la neurosis, acá está lo que yo decía. La obra será tanto más significante cuanto más remita al compadreo y al secretito en la vida y a la inversa. ¿Mm? En la 59 dice, Lawrence reprochaba a la literatura francesa el ser incurablemente intelectual, ideológica e idealista, esencialmente crítica de la vida más que creadora de la vida, crítica de la vida más que creadora de la vida. El nacionalismo francés en las letras, una terrible manía de juzgar y de ser juzgado, atraviesa esta literatura. La mayoría de los escritores y de sus personajes son unos histéricos. Es impresionante, realmente, ¿no? Esta idea, esta demarcación, esta separación, ¿no? Y esta comparación en favor de la literatura angloamericana. Vean lo que dice en la página 60. Esta frase a mí me parece bellísima. Dice, las frases de Kerouac, el autor de En el Camino, son tan sobrias como un dibujo japonés, pura línea trazada por una mano sin soporte que atraviesa las edades y los reinos. Solo un verdadero alcohólico podía alcanzar esa sobriedad. Solo se escribe por amor. Toda escritura es una carta de amor. La real literatura. Solo se debería morir por amor y no de una muerte trágica. No conocemos libro de amor más importante, más insinuante, más grandioso que The Subterraneans de Kerouac, Los Subterráneos. Él no pregunta qué es escribir, puesto que para él es completamente necesario y es precisamente esa imposibilidad de otra lección la que crea la escritura, pero a condición de que la escritura suponga ya para él otro devenir o venga de otro devenir. Como ven, la cuestión del devenir es la clave para entender la literatura en Deleuze, que tiene que ver sobre todo con esta crítica a la representación. Y el último punto que tengo marcado en este texto de la superioridad de la literatura angloamericana tiene que ver con Melville, ¿no? Dice, ¿acaso no es eso pintar, componer o escribir? Todo es cuestión de línea entre la pintura, la música y la escritura. No hay una gran diferencia. Esas actividades se distinguen por sus sustancias, sus códigos y sus respectivas territorialidades, pero no por la línea abstracta que trazan, que pasa entre ellas y las arrastra hacia un común destino. ¿Mm? Más adelante dice, el marino de Melville deviene albatros, pero justo cuando el albatros deviene a su vez extraordinaria blancura, pura vibración de blanco. Y el devenir ballena, otra vez volvemos a eso, el capitán Ahab, forma un bloque con el devenir blanco de Moby Dick. Esto que decíamos antes de que el proceso de devenir implica una transformación para los dos elementos. X deviene Y, Y deviene Z, no sé, ¿no? Bueno, esto lo vemos también en Moby Dick, lo vemos en Melville con este devenir ballena, es decir, el capitán Ahab es inseparable ya del animal, es inseparable ya de la ballena, ¿no? Básicamente. O sea, es impensable respecto de ese acontecimiento. Bien, bueno, ese texto es fascinante, podría estar horas leyéndolo, pero vamos a cortarlo para leer algo de el otro texto que les comenté, que es L'Épuisé, El Agotado, de 1992, sobre Beckett, sobre estas obras que escritas para televisión, llamadas Quad, ¿no? A mí lo que me interesa sobre todo este texto, es un texto un poco extraño, es cómo caracteriza Deleuze los personajes de Beckett, ¿no? ¿Cómo caracteriza estos personajes? Que obviamente esto lo podemos pensar para las diferentes obras, para Esperando a Godot, para Watt. Hay un elemento también de Beckett importante, que es precisamente esta cuestión de la literatura menor. O sea, esto que decíamos, bueno, Kafka es un judío checo que escribe en alemán. Beckett es un irlandés que escribe en francés, ¿no?
Entonces ahí también hay una operación de desterritorialización de la lengua francesa hecha por la anomalía de Beckett, ¿no? Entonces vean lo que dice. La página es la 1, en verdad es un texto breve, ¿no? Dice, los personajes mismos, pequeños, flacos, asexuados, encapuchados, no tienen otras singularidades que el hecho de que cada uno parte de un vértice como de un punto cardinal. Personajes cualquiera que recogen el cuadrado siguiendo cada uno un curso en direcciones dadas. Son personajes inafectados en un espacio inafectable. El texto de Beckett dice es perfectamente claro. Se trata de agotar el espacio. No hay duda de que los personajes se cansan, por eso el agotado, y sus pasos se harán cada vez más arrastrados. Sin embargo, el cansancio tiene que ver sobre todo con un aspecto menor de la empresa. La cantidad de veces en que una combinación posible es realizada. Por ejemplo, 2 de los dúos son realizados 2 veces, los 4 tríos 2 veces, el 4 4 veces. Los personajes se cansan de acuerdo a la cantidad de realizaciones. El problema es en relación con qué se va a definir el agotamiento, que no se confunde con el cansancio. El agotamiento no se confunde con el cansancio. Acá hay algo fascinante que dice Deleuze sobre Beckett, que lo dice en diálogos también, esta idea de que los personajes de Beckett son personajes, como él dice, que no son, que están fuera del overdress, overdose, digamos, que son personajes deshilachados, son personajes que no tienen características personológicas, ¿no? ¿Se entiende? O sea, son personajes que son singularizaciones que tienen su estilo a partir de no acentuar características, ¿se entiende? O sea, serían como trazos de colores, o sea, son personajes austeros, austeros, simples, que no hablan, que se agotan, ¿no? Y que paradójicamente el estilo lo adquieren perdiendo atribuciones personológicas, ¿no? Eso es difícil por ahí como de explicar, pero eso está en el corazón de, me parece, gran parte de las definiciones que da Deleuze y que tienen que ver sobre todo con la discusión con la subjetividad que él tiene, digo, ¿no? La subjetividad no tiene que ver con la originalidad, tiene que ver al revés con perder la originalidad, con perder características personales, ¿no? Con dar cuenta de que uno es parte de un acontecimiento, pero dentro del acontecimiento uno tiene singularidad. ¿Se entiende? O sea, uno es una singularidad al interior de un acontecimiento. Eh, por ejemplo, vean lo que dice acá. Dice, Quad es semejante a un ballet. Las concordancias generales de la obra de Beckett con el ballet moderno son numerosas. El abandono de todo privilegio de la estatura vertical, el aglutinamiento en los cuerpos para mantenerse erguidos, la sustitución de extensiones calificadas por un espacio cualquiera, el reemplazo de toda historia o narración por un gestus, el gesto. Recordemos ya cuando hablamos de Carmelo Bene, ya reivindicaba el gesto, el teatro del gesto, como lógica de las posturas y posiciones, la búsqueda de un minimalismo, la investidura por la danza en marcha, la conquista de disonancias gestuales, es norma que Beckett pide a los marchantes de Quad. Bien, a ver si buscamos acá otra marca que tenemos, ¿no? Sí, acá tenemos, bueno, acá también hay una mención a Kafka. Veamos, por ejemplo, la relación con Kafka, autor que vimos, como saben, la clase pasada. Dice lo siguiente, al dormir se soñaba, pero se sueña también con el insomnio. Los dos agotamientos, el lógico y el psicológico, cabeza y pulmones. Como dice Kafka, se dan cita a nuestras espaldas. Kafka y Beckett apenas se parecen, pero tienen en común el sueño insomne. El sueño insomne, ¿no? En el sueño de insomnio no se trata de realizar lo imposible, sino de agotar lo posible, ya sea dándole un máximo de extensión que permita tratarlo como un real diurno despierto, a la manera de Kafka, ya sea como Beckett, reduciéndolo a un mínimo que lo someta a la nada de una noche sin sueño. El sueño es guardián del insomnio para impedirle dormir. Ahí tenemos una buena comparación entre los dos autores que vimos, Kafka y Beckett. Bueno, es un texto curioso, es un texto particular, también hay relaciones, por ejemplo, con Rembrandt, con Cézanne, con Beethoven, es decir, es un texto breve que recomiendo que lo lean,
para darse una dimensión también de por qué le interesa Beckett, ¿no? A Deleuze, ¿no? Acá en Crítica y Clínica también hay un ensayo sobre Beckett, ¿no? Que se llama sobre película de Beckett, sobre film. Film es la única película, digamos, de cine que escribió Beckett, que escribió y que dirigió Beckett, y está actuada por Buster Keaton. Es una maravilla, es una delicia de vanguardia. La pueden encontrar online, digamos, creo que está en YouTube incluso, ¿no? Bien, bueno, vamos a el último texto que tenemos para ver nosotros, de 1993, Crítica y Clínica, y acá me interesa sobre todo marcar algunas cosas de, particularmente, cuáles serían los ensayos que yo sugiero que lean ustedes. El primero, que se llama La literatura y la vida, sin duda, indispensable. El de representación de Masoj, por ahí para sumar algo a nuestro análisis de Sacher-Masoch en la clase pasada. El de Whitman también está muy bien, y el de Bartleby o La Fórmula también, hablando de literatura angloamericana. Después hay otros autores españoles. Perdón, españoles no, europeos. Bueno, pero vean, esto es un buen texto que elegí para cerrar el curso, porque me parece que sintetiza de manera precisa qué entiende Deleuze por literatura, ¿m? Y también podemos pensar lo que entiende en términos de arte, ya también para dar alguna conclusión a nuestro curso, digamos, ¿no? Vean lo que dice. Escribir indudablemente no es imponer una forma de expresión a una materia vivida. La literatura se decanta más bien hacia lo informe o lo inacabado, como dijo e hizo Gombrowicz. Escribir es un asunto de devenir. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso. Por eso le interesa a Beckett. Porque los personajes de Beckett y las situaciones teatrales de Beckett son situaciones inacabadas. ¿Se entiende? O sea, los propios personajes son inacabados, están en el centro, están esperando a Godot, no se sabe qué están haciendo, no se sabe de dónde vienen, no se sabe a dónde van, se sabe que están en el medio inacabados, están en devenir, por eso le interesa a Deleuze. Sigo. Escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, siempre en curso y que desborda cualquier materia vivible o vivida. Es un proceso, es decir, un paso de vida que atraviesa lo vivido y lo vivible. La escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, como en Kafka, como en Proust. Se deviene molécula hasta devenir imperceptible. Devenir no es alcanzar una forma, identificación, imitación, mímesis, no es eso como vimos, sino encontrar la zona de vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación tal que haya que no quepa distinguirse de una mujer, de un animal o de una molécula, no imprecisos ni generales, sino imprevistos, no preexistentes, tanto menos determinados, en una forma cuanto que se singularizan en una población. O sea, el devenir es un proceso más bien de singularización, de transformación, pero no de mímesis, no de copia, no de parodia de lo animal, de la mujer, del niño, no es copia mimética, es ser indiscernible, ser indiferenciado. Pensemos, yo siempre cuando explico esto pienso, y el ejemplo que vimos, en la obra de Francis Bacon. Uno ve esos cuerpos de Bacon y a veces son cuerpos, digamos que no son cuerpos que se parecen a animales, sino que son indiscernibles de animales. ¿Se entiende? Hay una animalización en esos rostros, hay algo que los torna indiscernibles, indiferenciables de lo animal, pero no porque se parezcan a lo animal, sino porque hay algo del orden de, hay una resonancia a la animalidad. ¿Mm? Este es el punto central. Vamos a la página 15. Dice, la salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Esto del pueblo que falta ya lo leímos en cine. Recuerden, cuando vimos La imagen tiempo, decía Deleuze los autores, los directores de cine modernos, Godard, por ejemplo, muchos otros italianos, etcétera, que supuestamente son ciertos directores políticos. La característica peculiar es que no hay pueblo en esas películas. ¿Por qué? Bueno, el pueblo falta porque hay que inventarlo. Es un pueblo en proceso de devenir también, digamos, ¿no? Lo mismo pasa en la literatura. Entonces, quiero
un poco ya cruzar cosas que vimos en las clases pasadas para que vean que hay una teoría por detrás en la visión deleuziana respecto del arte, ¿no? Que lo que dice respecto a literatura lo dijo con respecto al cine, lo podemos vincular con Francis Bacon, lo podemos vincular con la crítica a la representación de Carmelo Bene, es decir, que un hilo de continuidad, un vínculo de continuidad entre la forma que tiene Deleuze de pensar cada expresión artística, ¿no? Entonces vean lo que dice, la salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Es propio de la función fabuladora inventar un pueblo. No escribimos con los recuerdos propios, salvo que pretendamos convertirlos en el origen o el destino colectivo de un pueblo venidero todavía sepultado bajo sus traiciones y renuncias. La literatura norteamericana tiene ese poder excepcional, y acá lo conectamos con la tradición angloamericana, con el texto que vimos recién, de producir escritores que pueden contar sus propios recuerdos, pero como los de un pueblo universal compuesto por los emigrantes de todos los países. Dice más adelante, es el devenir del escritor. Kafka para Centro Europa, Melville para América del Norte, presentan la literatura como enunciación colectiva, lo que vimos la clase pasada en el texto de Kafka, de un pueblo menor o de todos los pueblos menores y que solo encuentran su expresión en y a través del escritor. Pese a que siempre remite a agentes singulares, la literatura es disposición colectiva de enunciación, lo que dice respecto de Kafka. La literatura es delirio, pero el delirio no es asunto del padre-madre, no hay delirio que no pase por los pueblos, las razas, las tribus, y que no asedie a la historia universal. ¿Mm? Bien. En la página 16, cita Proust, que vimos la clase pasada. Dice, lo que hace la literatura en la lengua es más manifiesto. Como dice Proust, traza en ella precisamente una especie de lengua extranjera que no es otra lengua, ni un habla regional recuperada, sino un devenir otro de la lengua, una disminución de esa lengua mayor, un delirio que se impone, una línea mágica que escapa del sistema dominante, ¿no? Bien. Página 111, bueno, algún dato, algún detalle sobre Melville, esto ya medio que lo mencionamos, un poco lo del devenir ballena de Melville ya lo mencionamos un par de veces. Veamos acá, esto sí es más interesante por ahí, de Kafka y de Melville, dice, el soltero de Melville, Bartleby, hay otro texto que yo no pude sumar porque es imposible sumar todos, muy interesante sobre Bartleby, que es un texto de Melville, de Deleuze, que es muy recomendable, recomiendo que lo lean. Dice, el soltero de Melville, Bartleby, como el de Kafka, debe encontrar el lugar de sus paseos, América. El americano es aquel que se ha liberado de su función paterna inglesa. Es el hijo de un padre desmenuzado de todas las naciones. Desde antes de la independencia, los americanos piensan en la combinación de estados, en la forma de estado que sería compatible con su vocación. Pero su vocación no consiste en reconstruir un viejo secreto de estado, una nación, una familia, una herencia, un padre, sino ante todo en construir un universo, una sociedad de hermanos, una federación de hombres y de bienes, una comunidad de individuos anarquistas inspirada en Jefferson, en Thoreau, en Melville. Acá también hay algo del orden de, me parece a mí, de este privilegio, de esta predilección que tiene Deleuze por la literatura angloamericana y específicamente estadounidense, me parece a mí por esta fibra libertaria que tiene indudablemente Deleuze y que acá se ve cuando habla de Thoreau, de Jefferson, de Melville, ¿no? Dice, así es la declaración de Moby Dick, si el hombre es el hermano del hombre, si es digno de confianza, no se debe tanto a que pertenezca a una nación, ni como propietario o accionista, sino únicamente como hombre. Cuando ha perdido esos caracteres que constituyen su violencia, su idiotez, su crapulería, cuando ya solo tiene conciencia de sí, bajo los rasgos de una dignidad democrática, que considera todas las particularidades como tantas manchas de ignominia que suscitan la angustia o la compasión. ¿No? Esto me parece interesante. Y el último elemento que había marcado tenía que ver con Kafka, ¿no? Con Kafka y con Melville también, un autor europeo, un autor americano. Página 126 dice, lo que Kafka dirá de las naciones pequeñas es lo que Melville ya dice de la literatura americana de su época.
debido a que hay pocos autores en América y que el pueblo es indiferente a ellos. El escritor no está en posición de triunfar como maestro reconocido, pero incluso en su fracaso sigue siendo el portador de una enunciación colectiva. Volvemos con esta idea, que ya no resulta de la historia literaria, preserva los derechos de un pueblo futuro o de un devenir humano. Vocación esquizofrénica, aún catatónico y anoréxico, Bartleby no es el enfermo, sino el médico de una América enferma, el medicine man, el nuevo Cristo o el hermano de todos nosotros. Bueno, esto lo tomé del ensayo sobre Bartleby, que me parece uno de los mejores. Bueno, bien, y con esto vamos ya cerrando nuestra clase y cerramos nuestro curso, ¿no? Algunas como reflexiones finales para tratar de hilar lo que dijimos en estas 8 clases. Me parece a mí que es evidente, espero que haya quedado en evidencia, es un poco el objetivo, que hay una reflexión sustentable, coherente, lógica de Deleuze respecto del arte, que vimos en la primera clase cuando hablamos de sensaciones, perceptos, afectos. Un primer elemento es la crítica a la representación. El arte que reivindica Deleuze es un arte no representativo, es un arte de experimentación, en el cual el concepto de devenir está en el centro. Esto lo vimos respecto de todos los autores, de todos los artistas que él considera importantes, Carmelo Bene, Francis Bacon, los autores de cine que menciona, por ejemplo Hitchcock o Godard o Wells, los escritores que mencionamos la clase pasada y esta clase, sumamos el texto del barroco, es decir, en cada uno de esos textos hay un privilegio de la experimentación por sobre la representación, del devenir por sobre la cristalización. Eso es común a la visión del arte que plantea Deleuze, indudablemente. Y que es coherente desde mi punto de vista con una filosofía ontológicamente anarquizante, políticamente libertaria, eh, y en ese marco, esta cuestión estética es una cuestión central, es una cuestión fundamental, tan importante como la filosofía. Es decir, yo no diría que hay una diferencia de la filosofía respecto del arte. Lo vimos, esto se ve muy claramente, sobre todo en el texto de cine, en los textos de cine, es decir, como Deleuze dice que los directores de cine son pensadores que crean conceptos, pero sus conceptos son audiovisuales. Entonces, él lo que hace es clasificarlos, nominarlos, taxonomizarlos y nada más. Pero no podemos decir que son inferiores o no podemos plantear una aplicación. Deleuze está muy en contra de esta idea de que tiene que haber una aplicación de la filosofía respecto del arte. No es que el arte tiene que ser subsidiario respecto de la filosofía y que es un objeto al cual le aplicamos categorías filosóficas. No, es más bien al revés. Tenemos que descubrir en la pintura, en la literatura, en el cine, cuáles son los conceptos que nos dan para pensar. Ahora, esos conceptos no son conceptos, son afectos y perceptos, porque son conceptos sensibles, porque trabajan con las afecciones y con las sensaciones, ¿se entiende? No es un concepto porque el concepto es un producto intelectual filosófico. El arte trabaja con las sensaciones, trabaja con los sentidos, por lo tanto son conceptos particulares del orden de la sensibilidad y del orden de la afección. Bueno, amigos, amigas, con esto terminamos la clase octava y terminamos nuestro curso de Deleuze y el arte aquí en Cursa Virtual. Para mí, un gran placer poder abordar estos textos, son textos que me fascinan de Deleuze. Espero que les haya resultado provechoso, que les haya resultado útil también para ayudarlos a leer, porque la idea es que también con estas herramientas puedan lanzarse a leer por ustedes mismos los textos de Deleuze, no solamente los textos de arte, sino otros textos, no necesariamente de arte. Así que bueno, cualquier duda también estoy en el curso, estoy en el foro interactivo. Los invito a los que quieran hacer una reflexión final, ¿no? A título de cierre de curso, que haga una reflexión final sobre todo lo que vimos. No es obligatorio, pero me parece que está bueno que lo hagan quienes quieran. Y bueno, espero que nos veamos en otro curso virtual. Yo voy a seguir dando cursos virtuales durante este año, sobre todo 2 más, uno que iniciaremos sobre género y sexualidad, que son temas que he trabajado también aquí
en Cursa Virtual, que lo vamos a hacer a fin de agosto. Y otro que es una introducción a la filosofía de Michel Foucault, que lo dimos a comienzos de año y que lo vamos a volver a dar, porque hay muchos interesados, así que si quieren una buena introducción a la filosofía de Michel Foucault, lo vamos a iniciar a fin de septiembre, también aquí en Cursa Virtual. Así que ojalá nos cursemos en otros cursos virtuales. Así que les mando un gran abrazo, un gran beso a todos, a todas y nada más. Gracias por todo.